El ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, elaboró un proyecto para declarar inconstitucional el acuerdo presidencial que clasificó todos los proyectos y obras prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador como de seguridad nacional. Se espera que los ministros de la Corte discutan y aprueben el proyecto en los próximos días y propone declarar fundada la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. A ver, vamos a la historia de esto. En noviembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo presidencial que clasificaba a las obras como de la 4T como proyectos de seguridad nacional, lo que limitó la transparencia de las obras y sus respectivos permisos. Bueno, para analizar este tema le quiero dar la bienvenida y agradecer a Eduardo Bojorquez, quien es director de Transparencia Mexicana. Querido Eduardo, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. Con mucho gusto de saludarte, Javier, y con mucho agradecimiento por compartir tu auditorio. Muchas gracias. Más bien nosotros somos los agradecidos, Eduardo. A ver, primero déjame decirte, ¿qué piensas del tema en donde la ministra Loretta Ortiz ya dijo que no le va a permitir al INAI sesionar con 4 comisionados? Lo que quiere decir que se queda otra vez en el limbo. Bueno, estaba en el limbo y sigue en el limbo. Ahora se habla de que esta semana podría haber ahí una esperanza de que se nombrará un comisionado o comisionada. Entonces ya cambiaría el asunto. A ver, de esto, que te lo pongo en la mesa antes de hablar de lo otro, ¿qué te parece, Eduardo? Pues mira, yo creo que la ministra Ortiz tuvo la oportunidad de destrabar un asunto que se había convertido en controversia, que parecería a todas luces es la intención del gobierno de que el INAI no pueda convocar a su pleno para atender los temas más sensibles y delicados, que son los que llegan hasta que es la capa pues más alta del instituto, y la verdad es que se dejó pasar esa oportunidad. Lo que se pedía era una suspensión de uno de los artículos que establecen el quórum de 5 personas para poder sesionar. Pudo haber un acto de gentileza institucional, un ánimo de distensión, ilustrar que no había una consigna para tratar de frenar el trabajo del Pleno. Lamentablemente, la ministra Ortiz no consideró que hubiera los elementos suficientes para suspender esta disposición. Yo creo que hubiera pues dado mucha tranquilidad y hubiera resuelto esta controversia ya de varias semanas que ha habido alrededor del INAI. Javier, la verdad es que creo que era una buena oportunidad y no perdía nada, ni el orden constitucional, y al contrario se facilitaba la operación del instituto. Ojalá haya nombramientos esta semana, también se ha hablado de eso, por lo menos uno de los 2 que se pueden nombrar, son 3 las vacantes, y eso pues ayudaría a restaurar las funciones del Pleno del INAI, pero pues dejó pasar una oportunidad el día de hoy la ministra Ortiz de ayudar a un clima de menor tensión institucional en nuestra pues muy frágil democracia que en este momento está bajo tensión, Javier. Hay elementos para que hubiera tomado esta atribución la ministra y echar a andar el asunto, o era un asunto de carácter anticonstitucional que por ningún motivo se tenía que permitir? No, yo creo que había elementos y por eso se planteó la posibilidad ante la Corte. Era una buena posibilidad porque tampoco se trataba de una suspensión definitiva, era dejar un artículo sin validez para que pudiera operar. Había argumentos de parte del pues equipo jurídico del INAI que se le plantearon a la ministra y a la Corte. Yo creo que era una oportunidad de distensar las cosas. Creo que se interpretó de otra forma, ¿no? Como una especie de posible distanciamiento de la opinión del presidente. Pues creo que hubo otras valoraciones de carácter más bien político, Javier, que un tema técnico, que jurídico, que es el que se podía echar a andar. Yo creo que es más, sobre todo, una oportunidad perdida en términos de ayudar a un órgano constitucional autónomo que es tan independiente como lo es el Congreso o el Poder Judicial o la Presidencia de la República, pues a funcionar. Creo que incluso si hubiera muy buenas razones jurídicas para no hacerlo, se dejó pasar una buena oportunidad. A ver, déjame plantearte ahora el otro tema que está en la mesa. Lo que se ve venir como declarar no fundada, que los asuntos, las megaobras
queden en esto que se llama seguridad nacional, que no haya posibilidad de que tenga uno acceso a la información, que haya reservas respecto a poder entrar en el tema. Y agregaría algo más, Eduardo, lo que tiene que ver con gastos que cada vez va quedando más claro, que se van incrementando y que uno a estas alturas ya no sabe exactamente cuánto cuestan las obras, que además ahí se va buena parte del dinero, yo diría del sexenio, sin la menor duda. ¿Cómo ves esto, Eduardo? Mira, desde el principio fue uno de los temas que se objetó de este llamado decretazo, te acordarás que así se le llamó en la opinión pública. El decreto presidencial como tal, pues está en marcha y se está cumpliendo. Muchos de los permisos ambientales se los han brincado, muchas de las autorizaciones se han dado por afirmativa ficta, que quiere decir básicamente que sin tener que acreditar temas se ha tenido que dar la autorización. Y el último resquicio que quedaba, que fue en el que intervino el INAI, es en asegurar que la información que estuviera vinculada con estos macroproyectos o megaproyectos gubernamentales no se clasificara como reservada o de seguridad nacional. En primer lugar, porque no son asuntos de seguridad nacional, Javier, son obras, ¿no? Y son contratos, y tú y yo y todos tenemos derecho a saber a dónde se van nuestros impuestos. Es muy claro el artículo 6º constitucional. No hay realmente, salvo por excepción, temas en los que no se deba de conocer el destino de los recursos públicos. Toda persona que recibe o ejerce recursos públicos es sujeta obligada de la ley de transparencia y del artículo 6º constitucional. Entonces no hay ninguna razón por la cual fueran clasificados de manera diferente. Y yo no creo que la transparencia frene los proyectos, muy por el contrario, creo que la transparencia ayuda a generar pues la confianza que no hemos tenido en el pasado sobre proyectos de infraestructura, obras monumentales y otros. Decías de los costos, Javier, y no quiero dejarlo pasar. Al principio se hablaba de 634,000 millones de pesos, que era la bolsa que se iba a invertir en este conjunto de proyectos, pero después de esa cifra, en el caso de, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, para algunos de los proyectos que está realizando se han inyectado 9,000 millones de dólares adicionales. En el caso del Tren Maya y otros proyectos, pues también se han elevado las cifras. Y yo sí creo que pues no basta que se responda en una rueda de prensa sobre estos temas, porque lo que queremos son las bases de datos como sociedad, queremos las páginas completas, queremos los contratos, ¿no? Yo agradezco mucho que pues haya un clima de apertura en términos de explicar algunas cosas, pero agradezco todavía más que se nos entreguen los documentos originales y que tú y yo podamos juzgar si lo que vemos en ese contrato es realmente lo que cada uno de nosotros está interesado en saber, ¿no? Entonces, tengo la impresión de que este tema en la Corte también va a levantar ámpula en el Ejecutivo Federal. Ojalá no fuera así, porque creo que a todas luces nos conviene un máximo de transparencia en estos temas. De poco nos va a servir en 4 o 5 años o más, ¿no? Si estos asuntos se mantuvieron conforme al presupuesto, ya serán temas del pasado. Es ahorita en el momento en el que se deben de conocer los detalles y generar confianza. Mira que hemos aprendido a la mala la lección. No logró, por ejemplo, el aeropuerto de Texcoco transparentar suficientemente todos los contratos y la cancelación se dio con el argumento de que faltaba información, de que había corrupción. Entonces yo creo que si aprendemos la lección histórica, la mejor vacuna para estos proyectos presidenciales es abrirlos y abrirlos en serio. No creo que vayan a frenar ninguno el hecho de que sepamos cuánto nos costó como mexicanas y mexicanos, Javier. Oye, la parte que decía el presidente que presentábamos al inicio de la información era que el presidente dice, no, aquí se informa, yo todas las mañanas aquí informo, pero creo que aquí cabe lo que decías hace un momento. El presidente informa, pero no va a los detalles y luego las cifras cuando se dicen en esas ocasiones, pues se pierde, ¿no? Se pierde el sentido de lo que son. Ahora sí que hay que saber de dónde vienen, muchas cosas, ¿no? Que quedan muy pendientes. Es que la ley mexicana se volvió de avanzada en el mundo. Tú sabes que la ley de transparencia en México es la segunda mejor evaluada del planeta, porque a diferencia de otras leyes, pues no basta con obtener una respuesta verbal. ¿No? Nos interesa tener los documentos que soportan la afirmación de cualquier servidor público, no solo del presidente de la República.
Y también las bases de datos, esa es otra cosa que fue de avanzada en el caso mexicano, que lo que se hace público es la base de datos completa. Tú imagínate, por ejemplo, si en una mañanera se pueden analizar más de 180,000 contratos de Compranet, ¿no? O puedes entrar al detalle de cómo están compuestos 9,000 millones de dólares. Incluso si el presidente tuviera la mayor disposición e interés de explicar, pues no alcanza el tiempo, ¿verdad? Es un trabajo complejo que tienen que realizar muchísimas personas con distintas capacidades y expertise. Yo tengo la impresión de que eso es lo que queremos que esté disponible, ¿no? La base de datos completa. ¿Ayuda a la interpretación de esos datos del presidente? Pues por supuesto que ayuda a comunicarlos desde la lógica del gobierno, ¿no? Pero desde la lógica de la sociedad, tú quieres tener acceso a la base de datos completa. El diablo está en los detalles, sí. Javier, y uno necesita poder tener tiempo y ver la base de datos y ver qué se está cruzando. Y no solo nosotros, probablemente las comunidades que son parte de estos proyectos o los beneficiarios de los mismos, ¿no? Tienen derecho a saber cómo se van dando estos recursos y a quién se le están dando, quiénes son los que hacen las obras, en fin. Nada que no hayamos discutido por ya más de 30 años, Javier, ¿no? Sí. Es nuestro derecho como mexicanas y mexicanos, no que nos platiquen, sino que nos entreguen la información y ya nosotros decidiremos cada quien con sus simpatías, con sus perspectivas y con su análisis, pero qué es lo que interpretamos a partir de esas bases de datos y de esos documentos. Eduardo Bojorquez, te mando un gran saludo y muchas gracias que estuviste con nosotros, Eduardo. Al contrario, Javier, qué gusto saludarte y muy buenas noches para ti y el auditorio. Gracias, el gusto es nuestro. Gracias.